Bueno, señores, continuamos entonces. A ver, miren, ya tenemos el ejercicio este. Vamos a hacer otro ejercicio, ya, pero un poquito más elaborado. A ver, tenemos por acá lo siguiente. A ver, veamos. Yo tengo acá entero F1 de entero A. Acá tengo entero B igual 3, return A por B. Y acá tengo entero F2, entero C, entero D. C++, return C más D. Acá tengo el main, entero X, y igual 5, sin X, Cout, ¿ya? F1 de X, ¿ya? F2 de X más F1 de Y, coma, coma, Y más F2 de 3, X. Continúa. ¿Okay? Ya, hay que chequear que no haya ningún error, ¿no? F2 tiene dos parámetros, ya está. Y F1 tiene solamente uno. Ya está. Entonces, a ver, tercetos, tenemos a ver, empezamos. Ya, aquí entre todos empieza F1. Ya, F1 tiene un solo parámetro. Entonces sacamos ese parámetro de la pila o lo guardamos en A. Está. Luego, asignación B3. Ya. Luego calculamos A por B. Y ese valor lo retornamos. Push. El valor que está en 4. ¿Está bien? Y termina la función, ¿no? F1. ¿Está bien? Me avisa cualquier error, ¿eh? Por favor. Luego tenemos F2. ¿Ya? Ahí tenemos dos parámetros, C y D. Desempilamos y guardamos en D. Y luego sacamos el otro parámetro de la pila y lo guardamos en C. ¿Ya? Luego incrementamos C más C
Luego retornamos C más D, para lo cual sumamos C con D y lo retornamos con un push 10. Y luego terminamos F2. Está bien, ¿no? No me he equivocado. Ya. En el trayecto 13 viene el main. O sea, aquí de una vez ponemos bifurcar al 13, al main. En el main tenemos asignación Y5. Ya, aquí empieza el main. Luego, a ver, C en X. Ya. Y ahora viene este Cout. Para este Cout hay que llamar F2. Pero para llamar F2 hay que empilar primero el parámetro 1. ¿Ya? El parámetro 1. ¿Ya? Entonces acá, a ver, vamos avanzando esto. A ver, ya, ahora sí. Entonces, acá, el primer parámetro, que es X más F1 de Y. Necesitamos evaluar ese primer parámetro, para lo cual necesitamos evaluar esta parte, F1 de Y. ¿Ya? Entonces, acá empieza el primer parámetro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, necesitamos evaluar F1 de Y. Empilamos Y, llamamos F1, call, ten 2, y regresando, sacamos el valor. Ya. Y ahora podemos sumar X con ese valor que está en 17. Ya, listo. Ese es el valor del primer parámetro. Ese primer parámetro lo empilamos, lo que está en 18. ¿Ya? Hasta ahí, ya. Hemos colocado el primer parámetro. Ahora necesitamos el segundo parámetro. Para lo cual hay que evaluar primero este F2 que está acá. Ahí empilamos. ¿Ya? Ahí empieza el segundo parámetro. Ahí empilamos 3. Luego empilamos X. ¿Ya? Llamamos a F2. Pero F2 empieza en 7. Y regresando, sacamos su valor, ¿no? El valor de retorno. Ya. Ese valor de retorno se lo sumamos a Y. Más Y, coma, lo que nos ha devuelto, que lo sacamos en 23. ¿Ya? Y ya tenemos el Y más. Entonces, ese es el segundo parámetro. Ese segundo parámetro lo empilamos. Push 24. ¿Listo? Ya está. Ahí ya tenemos el segundo parámetro. Si ya colocamos el primer y el segundo parámetro, ahora recién podemos llamar a F2.
llamamos F2, está en 7, y regresando, sacamos su valor de retorno. Eso es lo que vamos a imprimir. Cout, lo que está en 27. ¿Listo? Y finalmente terminamos con un red. Ya, señores. Recontra easy. ¿Está bien, señores? ¿No ha habido ningún error? ¿Qué dicen? ¿Alguna observación por ahí? ¿Se entienden? Sí, profesor. Sí, se entiende, profesor. Ya, hay que tener cuidado nada más con la secuencia, señores. ¿Ya? Recuerden, la asociación de los operadores. Prioridad, ¿no? Y recuerden la secuencia, ¿no? La asociatividad, ¿no? Asociativo por la izquierda, asociativo por la derecha. ¿No? Según el orden, entonces, de las operaciones. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿cómo sería si yo ya he hecho un ejercicio entonces? Si yo en lugar de este Cout tengo Cout 2 más F1 de X más F2 de Y, coma, F1 de 4. ¿Está bien? A ver, F1 tiene un solo parámetro, F2 tiene 2, F1 uno solo. A ver, ¿pueden hacer ustedes esto de acá? ¿Ya? Empezaría en el terceto 15, ¿no? A partir del terceto 15. ¿Ya? Porque el 14 es sin X. A ver, ¿lo pueden hacer, señores? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Señores. ¿Qué pasa, señores? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya lo pueden Profe, hacer? ¿puede mostrar la línea donde está el F2, porfa? Sí, ahorita ahorita. De acá vamos a copiarlo. Acá ya. Porque va a cambiar. Ya. Entonces, ahí está. El F1 está en 2 y el F2 está en 7. A partir del 315 va a cambiar. ¿Ya? ¿Ya? El F1 está en 2 y el F2 está en 7. A partir del 315 cambiaría. Ya, escribe listo cuando termine. ¿Ya?
Ya, entonces, ya tenemos, ya, presenten entonces, presenten. Ya, presenten, listo, ahí quedamos. Ya, terminamos entonces. Ya, entonces, a ver, desarrollamos esto de aquí. Señores, hay que tener presente la secuencia, por si acaso. A ver. Acá queremos imprimir. Ya, pero para imprimir necesitamos hacer 2 más F1. O sea, necesitamos evaluar F1. Pero para evaluar F1 necesitamos el parámetro, que es X más F2. Ya, entonces para eso necesitamos el valor de F2. Por lo tanto, evaluamos F2. Para evaluar F2, empilamos el primer parámetro, que está ahí directo. O sea, push Y. Y luego el segundo parámetro, pero el segundo parámetro es una llamada a la función, F1. Por lo tanto, ahí hay que empilar 4, hacer una llamada a F1, ¿no? Que está en el receto 2, y lo que nos devuelva, lo sacamos, y eso es el segundo parámetro, el cual empilamos. ¿Ya? Y ahora sí ya podemos llamar a este F2 que está acá. Call F2, que es receto 7. ¿Está bien? Ahora, regresando, o sacamos el valor, ya está, y eso se lo sumamos a X. Sumamos X con el resultado de 21. Ya. Esa suma es el parámetro que necesita este F1 de acá. Por lo tanto, empilamos ese parámetro y ya podemos llamar a F1. Call F1 que está en el receto 2. ¿Listo? Regresando, sacamos el valor y hay que sumárselo a 2. Regresando, sacamos el valor y eso se lo sumamos a 2. Suma 2 con lo que sacamos de esa llamada. Y eso es lo que finalmente vamos a imprimir. Cout 26. Ya está. ¿Ya? Y 28 sería un rey. ¿Ya, señores, qué dicen? ¿Está claro? ¿Está correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Le salió igualito o le salió peor? Similar, profesor. Igual, profesor. Similar, esto de similar está, pero ya. Entonces, vamos a chequear. Vamos a chequear. Ya. Profesor, disculpe, ese 4 que está en el último F1, yo creí que era un Y. A mí me pareció que era un Y. ¿Te pareció a ti? Es ¿Qué le que, habrá es que yo lo vi parecido? y se parece ese 4 se parece a un Y. El que está en F1, en el F1 de toda la derecha, ese 4 parece un Y. Fíjate con mi Y, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ves? ¿No? La Ese es mi colita, Y. pero a simple vista parece un 4, parece un Y. No, pero compáralo con mi Y, porque está al costado. Ya, pero al final no es problema, porque simplemente tú empilas 4, Ya, empilas Y listo, y se profe. nota. Pues. Ya, ya. Pero hay que tener cuidado porque fíjense cómo es mi Y. Está al costadito mi Y.
Ya, entonces, a ver. Entonces, ya, al 328 con un red, ¿no? Push X, Y, call 2, pop, ya. Ya, parece que ya tiene la secuencia ya. Ya, muy bien. Ya, correcto. Entonces, hay una secuencia, señores. Hay un orden, hay una prioridad, ¿no? ¿Acá qué fue? Push 4. ¿De dónde saca push 4? Call 2. Ah, se evaluó primero el F1 que está dentro. No, Sí, el compañero evaluó primero el F1. Varios compañeros hicimos eso. pero no es correcto, pues. Ya, esto no lo confiero. Igualito acá. Ya, lo siento, pero. ¿Qué? Varios. Push Y, push 4, call 2, pop. Ya. Está bien. Esto no está bien. Push Y, push 4, call 2, pop. Ya, señores, entonces tienen que estar pendiente de la secuencia, señores. Es el orden de los operandos y todo eso. Ya, por favor. Como si ustedes estuvieran evaluando. Ya, señores, entonces, eso es. Ya, entonces continuamos. Ya luego haremos ejercicios similares. Pero, por favor, tengan presente eso. Ya. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con una observación por ahí, ¿ya? A ver. Miren, ¿qué sucede? Tenemos lo siguiente, a ver. Yo tengo acá entero F1, entero A, entero B, B, ¿ya? Aquí tengo A más, y aquí tengo return A más B, ¿ya? Y acá tengo el main, donde tengo entero X, Y, ¿ya? Sein X, Y, ¿ya? Y acá tengo Cout, Cout F1 de X, Y, Cout F1 de X más Y, listo.
Ahora, supongamos que yo ingreso para X y para Y, ingreso 2 y 4. La pregunta es, ¿qué imprime el primer cout y qué imprime el segundo cout? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué imprime el primer cout? ¿Qué imprime el segundo cout? A ver, señores, ¿qué fue? ¿Qué imprime el primer cout? ¿Qué imprime el segundo cout? Señores, ¿qué pasó? ¿Están ahí Sí, o profe, qué? pero claro que el primero imprime 7 y el segundo imprime 10. 7 y 10. Ya. Al segundo no le falta un parámetro, profesor. Creo que es el error, profesor. No permitiría. Porque No prometería, creo El que segundo pide un parámetro. ¿Qué? ¿Hay un error en el segundo? sí, porque pide 2 parámetros la función inicial. ¿Están seguros? No, profesor, está bien, sale 7 y 10. 7 y 10. Ya. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una función f1 que tiene 2 parámetros, a y b. Pero su segundo parámetro, que es el b, tiene un valor por default. Valor por default. ¿Qué significa eso? A ver, yo tengo acá x, y, que vamos a ingresar 2 y 4, y acá llamo f1 con valor 2 y 4, ¿no? Entonces, A vale 2 y B vale 4, ¿no? A2, B4. Luego hacemos A más y retornamos A más B, 4 más 3. Entonces, esto de acá imprime A más B, o sea, 7. Ya está. Ahora, en el siguiente cout, yo tengo acá, ¿no? X más Y, que es 2 más 4, 6. Eso se envía, pero estamos enviando solamente un parámetro actual, solo un parámetro. Pero la función requiere 2 parámetros, ¿no? Porque tiene A y B, pero solamente le estamos enviando uno. Ahora, ese uno se va hacia A. Y el segundo parámetro que no le estamos enviando, como no le estamos enviando, y él tiene un valor por default, entonces va a usar su valor por default. Entonces, este valor por default lo va a usar cuando no le envían un segundo parámetro. Por lo tanto, B toma valor 3. ¿Ya? Porque está usando su valor por default ya que no se le ha enviado un segundo parámetro. Luego hacemos A más 7 y retornamos la suma
de A más B, 7 más 3, 10. Por lo tanto, imprime 10. A ver, señores, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Las funciones pueden tener parámetros con valores por default. Eso está en todos los lenguajes, ¿ya? Y muchas veces es bastante útil, porque le da más potencia a la función, más capacidades, ¿ya? Entonces, los parámetros, es algo que me había olvidado de mencionar, pero que era obvio. Los parámetros formales se asocian con los parámetros actuales, o los parámetros actuales se asocian con los parámetros formales por secuencia. Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero y así. El primer parámetro actual, ¿no?, se asigna al primer parámetro formal. El segundo parámetro actual se asigna al segundo parámetro formal y así en orden. Entonces, cuando yo le estoy enviando un valor, solamente uno, como es en la segunda llamada, ese primer valor se asocia al primer parámetro, que es A, ¿ya? Y para el segundo parámetro, como no estamos enviando valor, bueno, está usando su valor por default, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Las funciones entonces pueden tener valores, parámetros con valores por default, ¿eh? Eso está en la mayoría de los lenguajes modernos. Y eso hace que la función pueda ser más potente, ¿ya? A ver, queremos hacer los tercetos acá, ¿no? Y aquí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo hacer los tercetos? Ya, un momentito. Ya, saben que estoy un poco congestionado, estoy un poco que... Ya, entonces, hacemos los tercetos. Ya, entonces acá tenemos, empezamos en el terceto 2. Ahí empieza F1. Ya. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacamos de la pila. ¿Y a quién se lo damos? ¿A A o a B? ¿O no se sabe? ¿Qué dicen? A los señores opinen. Sería B porque A es el valor que le pasan por parámetro. Ya ve, ¿no? ¿Acaso en el primer CAU que tenemos no le pasamos valor a B? ¿Qué dicen? No se sabe. Ya, el asunto es que podemos sacar un valor de la pila, pero no sabemos si en la pila hay uno o dos valores, ¿ya? Porque la llamada puede ser con un solo valor o con dos valores. Si en la pila hay dos valores, entonces sacamos los dos valores. El primero que sacamos se lo damos a B y el segundo se lo damos a A. ¿Está bien? Pero si en la pila hay un solo valor,
ese único valor se lo tenemos que dar a A. Y a B, darle su valor por default. Entonces, yo de la pila saco un elemento, pero yo no sé si darle a B o darle a A. ¿De qué depende? De si hay o no un segundo valor, otro valor. ¿Y cómo podemos saber eso? No hay forma. Al inicio. Porque cuando yo miro al tope de la pila, yo veo un valor. Pero debajo de él, no sé si habrá o no otro. Solamente cuando yo saque el valor, recién puedo ver lo que hay debajo. Si es que hay otro valor o si la pila está vacía. Entonces, ese primer elemento que yo saco, no sé a quién darle, si a B o a A. Así que solamente lo saco nada más, ¿ya? Simplemente lo saco y ahí lo tengo a la espera. Ahora bien, yo necesito a continuación ver si en la pila hay o no hay valor, ¿ya? Si la pila está o no vacía, ¿no? Y para eso, así como hemos usado la primitiva push y la primitiva pop para empilar y para desempilar, yo puedo usar otra primitiva, porque la pila tiene varias primitivas. ¿Qué primitiva voy a usar? Voy a usar la primitiva empty, vacío. Esta primitiva empty me va a devolver 1, verdadero, ¿no? Si la pila está vacía. Y me va a devolver 0, falso, si no está la pila vacía. ¿Se entiende, no? La primitiva empty me devuelve 1 si la pila está vacía y me devuelve 0 si la pila está no vacía. ¿Se entiende eso, señores? Sí, profesor. Ya. Entonces usamos la primitiva empty para ver si hay o no un segundo parámetro, un segundo valor en la pila. Entonces acá hacemos empty. Esta primitiva empty me va a dar 1 o me va a dar 0. ¿Ya? Y esto va a afectar al registro de banderas, ¿no? Del procesador. Y aquí ya puedo yo usar mi lógica de control. En otras palabras, mis tercetos, ¿no? Condicionales. Entonces, si la pila está vacía, yo hago un salto en 0. No, perdón, pila vacía es... pila vacía es 1, ¿no? Si la pila está vacía, entonces hago un salto en positivo, porque el 1 es positivo, ¿no? Mayor que 0. Bifurco en positivo a una etiqueta E1, ¿no? No vacío. Perdón, vacío, ¿no? Vacío, ¿ya? Porque 1 es vacío. Entonces, bifurco en positivo a la etiqueta 1, que es vacío. Ya, este es vacío. ¿Ya? Ahora, si es 1, si es positivo, salta a E1 por vacío. Pero si no es 1, significa que no está vacío. Por lo tanto, caemos a al siguiente terceto. Como no está vacío, entonces yo saco de la pila, ¿no? O ahí ya puedo, mejor, para tener la secuencia, ahí ya yo sé que hay otro valor. Por lo tanto, ese primer valor que saqué, que está en 2, ¿te lo asigno a quién? Te lo asigno a D. Lo que está en 2. Y a continuación saco ese otro valor que está en la pila y se lo asigno a A. Y después, para evitar pasar por donde no debo,
salto a una etiqueta E2. Ya está. Ahora, la etiqueta E1 es esta de acá, donde yo voy a saltar si es que la pila está vacía, porque solamente hay un valor. Entonces, cuando no hay segundo valor, yo voy a saltar a E1. Y por lo tanto, lo que saqué en el 302, se lo voy a asignar, ¿no?, hacia A, porque solamente hay un parámetro. ¿Ya? Y a B le voy a dar su valor por default, que es 3. ¿Listo? Y ahí tenemos el 302E2, que es ya, ¿no?, final. Entonces, a E2 llegamos con A y B, ambos con valores. Ya sea porque sacamos dos valores de la pila, o ya sea porque sacamos solo uno, y a B le damos el valor por default. A ver, señores, esto de acá, ¿se entiende o estamos fríos? Sí, sí se entiende, profe. Profe, una pregunta solo para apuntarlo. ¿Qué era BP, B y BN? BP es bifurcación en positivo. B es bifurcación incondicional. Y BN es bifurcación en negativo. Y BC es bifurcación en cero. ¿Ya? Recuerden, son saltos condicionales que dependen de la condición de signo de la última operación realizada. Listo, profesor, gracias. Ya, señores, entonces eso de ahí. Entonces, cuando llegamos al punto E2, ya tanto A como B tienen valor. Acá ya podríamos resolver, ¿no? E1 es 8 y E2 es 10. Ya lo otro ya es lo que ya vimos, ¿no? Ya, entonces ahí hacemos A más A, y luego hacemos la suma de A con B, ¿no? Y luego retornamos A más B. Push on. Y termina F1. Listo, ya está. El main empieza en 14, bifurcar 14. ¿Está? Ya lo otro es fácil, bueno, ya lo hacemos rápido. Ya, tenemos entonces, ahí empieza el main. Ingresamos X. Ingresamos Y. ¿Ya? Luego, el primero es imprimir F1 de XY. Empilamos X, empilamos Y, llamamos A2, sacamos el valor y lo imprimimos. Cout lo que está en 19. ¿Ya? Luego, el siguiente Cout requiere que haga primero X más Y. La suma de X con Y. Eso sería el parámetro que vamos a enviar. Llamamos luego a F1, ¿ya?, que está en 2. Luego, regresando, sacamos el valor, ¿ya? Y eso es lo que imprimimos. Ya, señores, eso sería todo, ¿no? 26 un red.
Ya, señor, recontra sencillo. Ya. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Alguna observación? A ver, señores, ¿está todo claro? Profesor, Ya. ¿puede volver a explicar el paso 5 a 6? No entiendo cuando me dan dos valores, por favor. Pasos 5 y 6. Sí. Ah, cuando te dan dos valores. Es Pero ese ¿qué cosa? caso, ¿no? Solamente en ese caso. Pero cuando te Ajá. dan uno solo, ¿sí entiendes? Sí. A ver. A ver, yo tengo la pila. Tengo la pila. Y ahí me pueden haber enviado uno o bien dos valores. ¿Ya? ¿Qué pasa si me envían dos valores? Entonces, a ver, ¿ya? Yo saco primero un valor, ¿ya? Este de acá. Pero yo no sé si abajo hay o no otro valor. Entonces tengo que probar. Para eso uso empty. Empty me da 1 cuando está vacío, cuando está vacía la pila, y 0 cuando no está vacía. ¿Ya? Ese es el empty. ¿Ya? Me devuelve verdadero si la pila está vacía. Y me devuelve falso si la pila no está vacía. ¿Ya? Verdadero es 1, falso es 0. Entonces, cuando yo tengo dos parámetros en la pila, saqué uno con el pop que está en el 2. Ya. Luego, llamo a la primitiva empty. ¿Ya? Como en la pila hay otro parámetro, entonces la pila no está vacía. Por lo tanto, empty me va a dar 0. Eso es lo que me va a dar empty, o sea, falso. ¿Ya? Empty me va a dar falso, o sea, 0. Ahora, en el siguiente terceto yo digo bifurcar en positivo. ¿Ya? Como la condición es 0, esto no lo va a hacer. Esto solo lo haría si la condición fuese 1. ¿Ya? Por lo tanto, no lo hace y pasa a la siguiente línea. ¿Ya? En la siguiente línea, lo que hacemos es ese primer parámetro que sacamos, ¿no? Que estaba arriba y que lo tenemos guardado en el terceto 2, se lo damos a B. Y a continuación sacamos el que está debajo, que ya sabemos que hay uno debajo. ¿Ya? Y ese se lo damos a A. Y de ahí saltamos al terceto 10, y ya están completados los dos parámetros. ¿Está bien? Eso es lo que sucede cuando hay dos parámetros. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un solo parámetro? Cuando hay un solo parámetro, a ver, acá está, ¿no? Sacamos ese parámetro en el terceto 2. En el terceto 2 sacamos este, pero no sabemos todavía a quién asignarlo. ¿Ya? Ahí está en el terceto 2. Luego llamamos a empty. Y empty, como debajo no hay nada, como la pila está vacía, me va a dar verdadero, ¿no? Porque la pila está vacía. Y al darme verdadero, me da 1 positivo, ¿no? Por lo tanto, la condición es positiva. En la siguiente línea tenemos BP, bifurcar en positivo. Como se cumple que es positivo, va a saltar hacia el terceto 8.
En el 308, el valor que sacamos en el 302, te lo vamos a asignar hacia A. Y a B le vamos a dar valor por default, ¿no? Que es 3. Y de ahí llegamos al punto, al 310, donde ya tanto A como B tienen valor. A ver, señores, ¿estamos en algo o estamos recontra fríos? Se entendió, algo, profesor, profe. gracias. Ya. Entonces, la primitiva empty devuelve verdadero si la pila está vacía y devuelve falso, recontra falso, más falso que ya saben quién, ¿no? Si no está vacío. ¿No? Bueno, entonces eso es. Ya, ahora vamos a mencionar algo que de repente debí mencionar un poco más antes, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Lo siguiente. Observación. Condición de cortocircuito. Mire, yo tengo acá if, condición, módulo verdadero, else, módulo falso. Y su equivalente estructural es if, negación de la condición, go to E1, acá viene el módulo verdadero, después go to E2, acá está E1, acá está el módulo falso, y acá está E2. ¿Ya? Si la condición es verdadera, no hace el go to E1, ¿no? Pasa al módulo verdadero y de ahí go to E2 al final. Si la condición es falsa, negación de falso y verdadero, y hace go to E1 y se va al módulo falso y de ahí. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo if condición 1 and condición 2? O sea, una condición compuesta. Módulo verdadero, else, módulo falso. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que que una condición compuesta se pueda convertir en una sucesión de condiciones simples. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que yo evalúe, ¿no? A veces lo innecesario. Porque, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si ustedes tienen acá if, ¿no? X igual 5 and, y acá tienen ustedes toda una expresión. Y acá, antes de este valor, antes de este if, tenemos sin X. ¿Ya? Y alguien le da, ingresa valor 5. Entonces, X vale 5. Y cuando ustedes van a este condicional, ustedes evalúan esta parte. ¿No? Perdón, disculpen. ¿Ya? Acá a X le dan valor 4. Disculpen, ¿ya? A X le dan valor 4. ¿No? X vale 4. Y a continuación tienen un if, ¿no? Con todo esto. Ahora, cuando ustedes evalúan este if, primero evalúan esto. X es igual a 5, falso. Más falso que ya saben qué, ¿no? Falso. Ya saben que X igualdad 5, eso es falso. And, todo esto de acá. La pregunta es, ¿necesitan evaluar ustedes toda esta expresión que está entre paréntesis a la derecha? No. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque falso, and, lo que sea, es falso. ¿Se dan cuenta, no? Entonces,
no necesito evaluar todo esto. Me refiero a la parte derecha, todo esto. Porque ya sé que el falso, and, lo que sea, esto es falso. Contra falso. Entonces, en el caso de que esta primera parte sea falso, me estoy ahorrando el tiempo de ejecución de todo lo que está a la derecha. ¿Ya? Claro que si x igualdad 5 es verdadero, ahí sí tengo que evaluar lo que está a la derecha. Pero si x igual 5 es falso, no necesito evaluar lo que está a la derecha. Esa es la idea. ¿Ya? Lo que no se necesita evaluar, ¿para qué lo voy a evaluar? Voy a perder tiempo de procesamiento evaluando eso que no me sirve, ¿no? ¿Ya? Como en este caso. A esto le llamamos condición de cortocircuito. Ahora bien, acá lo que yo quiero es este if compuesto. Yo quiero convertirlo en una sucesión de condiciones simples. Este es C1 seguido de if C2 go to etiqueta. ¿Ya? Ahora, acá voy a tener el módulo verdadero y aquí voy a tener go to E2, acá E1, módulo falso. Y acá E2. ¿No? Entonces, el punto es el siguiente. La condición C1 y la condición C2, yo la puedo negar o bien no. Y el goTo, le puedo poner etiqueta E1 o de repente etiqueta E2, no sé, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, si la condición 1 es falso, ¿no? Entonces, si la condición 1 es falso, yo hago un goTo ¿a dónde? Hago un goTo a E1. ¿Está claro, no? Si C1 es falso, ya todo es falso. No me importa C2, porque todo es falso. Y por lo tanto me voy al módulo falso. Ahí lo tenemos. Si C1 es falso, entonces negación de falso es verdadero. Y por lo tanto hacemos un goTo a E1, que es el módulo falso. Ya está, ¿no? Si C1 es falso, nos vamos al módulo falso, sin evaluar C2. Ahora, si C1 es verdadero, ya depende entonces de C2. Si C1 es verdadero, pasamos a la siguiente línea, en donde tenemos C2. Ahora, si C2 es falso, entonces nos vamos también a E1. Ya, porque falso con falso es recontra falso. Y nos vamos a E1. Ahora, si C2 no es falso, caemos a la siguiente línea. Si caemos a la siguiente línea es porque C1 fue verdadero y porque C2 también fue verdadero. Por lo tanto, hacemos el módulo verdadero. Y de ahí vamos al final. A ver, señor, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende, profesor. Lógica Sí, simple. profe. ¿Ya? Lógica simple. Lógica simple. ¿Listo? Es lógica simple. Ya. Entonces, ya está planteada la idea. Miren que aquí, si C1 es falso,
de frente nos vamos al módulo falso. No necesitamos evaluar C2. ¿Ya? Por lo tanto, nos ahorramos la evaluación de C2 en el caso de que C1 sea falso. Ya. Ahora, de manera similar, ahora tenemos if C1 or C2, módulo verdadero, else, módulo falso. Entonces, yo acá voy a tener if C1 go to if C2 go to. Acá tengo el módulo verdadero. ¿Ya? Go to E2, E1, módulo falso, E2, el final. Ya. Entonces, las condiciones. ¿Cuál debo negar o cuál no? Y el go to, ¿a dónde iría? No niega ninguna y ambas se van a E1. No niego ninguno y ambos se van a E1. Ya, pero acá, si C1 es verdadero, todo es verdadero. ¿Ya? Si C1 es verdadero, todo es verdadero. ¿Ya? Y acá con esto me estaría yendo al falso. Ya, acá no está bien. A ver, analícenlo. Profesor, podría poner al revés o sea, el MF lo podría poner arriba y el MV lo podría poner abajo y mantener el go to E1. Pero digamos que queremos que esté así. Arriba MB y abajo MF. No queremos cambiar el orden del código dentro del resultado. Digamos. Ya, lo que pasa es que acá acá necesitamos una etiqueta más para MB. Vamos a ponerle E3. ¿Ya? Las etiquetas no son problema, no ocupan espacio. ¿Ya? Las etiquetas simplemente desaparecen cuando uno coloca su valor. Eso es para que nos ayude a ver. Y ahora sí. ¿Cómo sería la primera línea? ¿Lo ven? A ver. ¿Go to E3? Sin negar. No, sin o negar. negado. Claro. A ver. En la primera línea no negamos. Y ponemos go to E3. Quiere decir que si C1 es verdadero, como C1 es verdadero, no me interesa C2. Porque este es un OR. Basta que sea uno verdadero y todo es verdadero. Entonces, si C1 es verdadero, go to E3. Y hacemos el módulo verdadero. Y de ahí salimos. Ahora, si C1 es falso, pasamos a la siguiente línea.
Sí, ¿qué debemos poner ahí? Negarlo e ir a E1. Negarlo e ir a E1, está bien, ¿no? Entonces, si C1 es falso, caemos a la siguiente línea y depende C2. Ahora, si C2 es falso, nos vamos a el módulo falso, porque todo es falso, ¿ya? A E1. Pero si C2 es verdadero, no hará go to E1 y caerá al módulo verdadero. Listo, ya está ya. Ya, señores, ¿se entiende, no? Sí, profesor. Ya. El asunto es tener una secuencia en la que ya no hay una condición compuesta, sino una serie de condiciones simples. Esto es obviamente cuando estamos hablando de una expresión lógica, ¿no? Con or, and y todo eso. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo lo siguiente? Acá tengo if C1, ¿no? Or C2 and C3. Módulo verdadero, el módulo falso. Ya, entonces acá yo voy a tener C1, C2, C3. ¿Ya? Que pueden ser falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, ¿ya? Verdadero, falso, verdadero. Ya, entonces acá, verdadero, verdadero, falso, y verdadero, verdadero, verdadero. Ya. Y el resultado, ¿no? Es, ¿no? A ver, cuando C1 es verdadero, todo es verdadero. Cuando C1 es verdadero, todo es verdadero. ¿Está bien? Eso está al ojo. Cuando C1 es verdadero, todo es verdadero. Todo el rango de C2 y C3 está cubierto cuando C1 es verdadero. C2 y C3 son falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Ya, está cubierto. Ahora, cuando C1 es falso, ya depende de C2 y C3. Si C2 es falso, ¿no? Si C2 es falso, ya es, ¿no? Todo falso.
Y si C2 es verdadero, depende de C3, ¿no? Cuando C3 es falso, será falso, y cuando C3 es verdadero, será verdadero. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Entonces, yo tengo acá if C1 go to, if C2 go to, if C3 go to. Acá tengo etiqueta E1 para el módulo verdadero, ¿ya? Y de ahí go to E3. Y acá tengo E2, módulo falso, ¿ya? Y acá tengo E3. Ya está. Entonces, lo que queremos es completar los condicionales. El primero sería, ¿cómo sería el primero? C1 go to E1. Ya, si C1 es verdadero, de frente nos vamos a E1. Ya, eso está fácil. Si C1 es verdadero, nos vamos de frente al módulo verdadero. Pero si C1 es falso, ya dependerá de los otros. Ahora, en la segunda línea que ponemos, Lo niego y me voy a E2. ya, si C2 es falso, nos vamos a E2. ¿Ya? Ahora, si C2 es verdadero, caemos en la tercera línea. Y en la tercera línea que ponemos, Lo mismo, negarlo e ir a E2. ya, si C2, si 3 es falso, siendo C2 verdadero, lo negamos y nos vamos a E2. Ya está. Pero si C3 es verdadero, caemos al módulo verdadero. ¿Ya? A ver, señores, está claro, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bueno. A ver, siempre hay formas de convertir una condición compuesta en una serie de condiciones simples, en una sucesión de condiciones simples. Y lo recomendable es mantener el orden, C1, C2, C3, ¿no? ¿Ya? Y igualmente el orden del módulo verdadero, módulo falso. Ahora, las etiquetas para el módulo verdadero, para el módulo falso y para el final. Y el asunto es adecuar, ¿no? Entonces, como un ejercicio, ¿cómo sería si yo tengo if C1 or C2 and C3? Ahora, la idea sería mantener el orden, ¿no? De C1, C2, C3. No poner primero C3, después C2, C1. ¿Ya? Y para lo cual hay que a veces ponerle etiquetas a los mismos IFA.
Sí, pues porque acá vamos a tener que ponerle etiqueta a los CIF. Ya. Bueno, en todo caso lo dejamos como referencial nada más, ya mejor no. Después se van a marear. ¿Ya? Mejor ignoramos esto, ¿no? Que quede el concepto de que una condición compuesta se puede convertir en una serie de condiciones simples. ¿Ya? Pero luego para ya hacer un desarrollo mayor, hay que hacer un algoritmo. Eso mejor no nos complicamos por ahí. Ya, a ver, esto lo dejamos como referencial nada más. Que quede la idea de que hacer una condición compuesta puede, ¿no?, desarrollarse a través de condiciones simples, pero teniendo la secuencia correspondiente, ¿no? ¿Ya? Y además el concepto de cortocircuito, que es el hecho de que no siempre necesitamos evaluar toda la expresión, sino solamente una parte de ella nada más. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, a ver, permítame un minutito, por favor, un minuto nomás. Ya, señores, disculpa. Ya. Bueno, entonces estábamos en esto. A ver, ¿qué más podemos decir aquí? Tenemos ya el código, y nuestro código es prácticamente como si fuera código de máquina, ¿no? Como si fuera código de máquina. Ya tenemos las funciones, ¿no? Tenemos el paso de los parámetros, etc. Ahora bien, en el caso de la llamada por referencia, eso es relativamente sencillo, teniendo en cuenta de que la dirección es un valor, ¿no? Entonces, observación. En la llamada por referencia, se envía la referencia. Recuerden que referencia es sinónimo de dirección, ¿no? ¿No? Del parámetro actual. Ahora, esto se puede implementar de manera sencilla
si es que yo tengo llamada por valor, ¿no? Lo que hemos visto. ¿Cómo implemento llamada por referencia a través de llamada por valor? Simplemente lo que yo envío es no el valor del elemento, sino el valor de su dirección. Entonces, cuando yo hago este push X, estoy enviando el valor del elemento, ¿no? En pilar, el valor de X. Pero si yo hago push, ¿no? Esto de acá, estoy enviando la dirección de X. Recuerden su programación en punteros, ¿no? Eso que tanto le gustaban a los cachimbos, ¿no? Punteros. ¿Ya? Entonces, el operador ampersand en este caso me da la dirección de X. Y yo estoy aquí enviando la dirección de X. Ahora, el que reciba, ¿no? Ya sabe que eso es una dirección. Y ahí tiene que crear la variable en esa dirección, ¿no? Ya, ahí tiene que llamar una función que cree la variable en esa dirección, ¿no? Crear variable en la dirección que le estamos enviando. Entonces ya no se trata de inicializar, sino se trata de crear una variable en esa dirección. ¿Ya? Entonces la llamada por referencia es, ¿no? Simplemente enviar el valor de la dirección. ¿Ya? Aquí en la izquierda enviamos valor de X. Y a la derecha enviamos dirección de X. ¿Ya? Y el que reciba tiene que saber que eso es una dirección y llamar a la función que cree variable en esa dirección. ¿Ya? Ahí no se inicializa valor, ¿no? Sino que se crea, ¿no? la variable, ¿no? Que corresponde al parámetro actual, perdón, al parámetro formal en esa dirección. Listo. Ahora bien, miren, otra observación más. Yo no he, cuando he usado funciones, ¿ya? Cuando he usado funciones, acá por ejemplo, ¿no? Yo tengo la función F1, ¿no? La función F1 y la función F1, a ver. Ya, la función F1 tiene las variables A y B, ¿no? F1 tiene variables A y B. La función F2 tiene variables C y D. Miren que yo podría haber colocado en F2 parámetros entero A y entero B. Y si yo hubiese colocado en F2 parámetro A, parámetro B, estos serían otras variables que son diferentes a las variables A y B que están en F1, ¿no? ¿Por qué? Porque estos serían otros, ¿no? Recuerden que serían variables, porque los parámetros vienen a ser variables. Ojo, tengan presente eso. Los parámetros son variables de la función, ¿no? Al igual que cualquier otra variable que se defina dentro de la función. Los parámetros son también variables de la función. Su única diferencia es su inicialización a través del paso de parámetros. Pero los parámetros formales vienen a ser variables de la función. Ahora, esas son variables locales.
quiere decir que tienen un ámbito de validez solamente dentro de la función. Fuera de la función no existen. Por lo tanto, como son locales a la función, yo puedo usar el mismo nombre, ¿no?, de variable que hay en otra función. Y no hay ningún problema, porque son diferentes, están en diferentes ámbitos, ¿ya?, diferentes espacios. Por lo tanto, para F2 yo podría haber usado A y B en lugar de C y D. Y no habría ocurrido ningún problema, ¿ya? Pero yo evité hacer eso. ¿Por qué? Porque a la hora que hacíamos los tercetos, como ustedes ven, por aquí hay A, por aquí hay B, ¿no? Y si yo no hubiese usado C y D, también por aquí habría A y por aquí habría B. Y se podría confundir, ¿no?, de que este A y B que está en F2 es el mismo A y B que está en F1, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, para evitar esa pequeña confusión, yo le cambié de nombre. Pero en la práctica, no necesito cambiar de nombre. Podría haber usado A y B, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en nuestros tercetos, nosotros no estamos considerando un elemento muy importante asociado a los datos, que es el ámbito, el scope, el ámbito, ¿no? El ámbito de validez, ¿no?, el alcance, el scope. Eso no lo estamos considerando por ahora, ¿ya? Si tuviésemos el ámbito, entonces no habría ningún problema en que yo tenga acá A y B. A la hora de referenciar, este A de F1 sería F1.A, o sea, el A de F1, y el otro sería F1.B, el B de F1, mientras que el de abajo sería F2.A, el A de F2 y F2.B, ¿no? ¿Ya? Pero nos estaríamos complicando más, entonces, confundiendo más quizás, no hay problema. Por lo tanto, para evitar ese tipo de confusiones, yo simplemente he colocado C y D nada más, para no usar el mismo nombre. ¿Está bien? A ver, señores, ¿más o menos entienden lo que estoy diciendo? De que hay que considerar el ámbito. Y el ámbito diferencia una variable de otra, por más que tengan el mismo nombre. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con variables, ¿no?, yo puedo tener en mi programa fuente todas las variables que yo quisiera, ¿no?, porque eso ya es un estilo de programación. Y yo tengo acá main entero j, bien. Y por acá tengo entero suma. Y aquí tengo entero total, ¿no?, balance 2022, ¿no?, igual 0. Yo le pongo los nombres que yo desee y que reflejan de alguna manera su uso, ¿no? E incluso ya sabemos que hay estándares para nomenclaturas, el camel case, bueno, ya eso lo ven en otros cursos, ¿no? Y yo tengo, y se recomienda tener un nombre que refleje lo que va a hacer y todo eso, ya. Luego en mi código yo tengo J++, ¿no?, se insuma, lo que sea, ¿no? Hago usos de las variables. ¿Qué sé yo, no? Ahora, nosotros estamos convirtiendo a tercetos
y estamos usando el nombre de la variable. Por acá decimos más j, por ejemplo. Pero ¿qué resulta? Que los nombres de las variables no se mantienen en el código de máquina. Los nombres de las variables desaparecen casi en la primera parte del traductor. ¿Ya? Los nombres de las variables son solamente para el programador nada más. Y lo que va a suceder es que acá vamos a tener lo que se conoce como una tabla de símbolos. Tabla de símbolos, que es el repositorio donde el sistema va a almacenar todos los objetos de datos que vamos a usar en nuestro programa. Entonces, en esta tabla de símbolos, acá yo puedo decir, yo tengo, ¿no? Tenemos el identificador, ¿no? J, suma, ¿no? Total balance 2022. ¿Ya? Está el nombre. Pero acá tengo la dirección, donde está en la memoria, ¿no? Porque los datos se crean en la memoria. El J va a estar en la dirección 0, ¿no? Suma va a estar en la dirección 2. Y total balance 2022 va a estar en la dirección 4. Entonces, cuando tengo mi programa, como vamos a ver ya en la siguiente clase, ya no voy a tener tercetos en donde aparezca el nombre de la variable, sino vamos a tener tercetos en donde ya no hay nombre de variable. Lo que hay es la dirección del elemento. Vamos a tener suma de J, pero J está en la dirección 0. Por lo tanto, corchete 0. ¿No? O sea, el elemento que está en la dirección 0. ¿Quién es? J. Pero J, eso ya, los nombres desaparecen. Todos esos nombres bonitos que ustedes han puesto con mucho cariño, con mucho amor ahí, ¿no? Descriptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso desaparece en la compilación y son reemplazados por direcciones. La dirección del elemento en la memoria. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la que vamos a ver tabla de símbolos y vamos a desaparecer toditos los nombres. Y nos va a quedar solamente direcciones. Y en nuestros tercetos solo vamos a tener direcciones, ya no nombres. ¿Ya? Eso lo veremos en la siguiente clase porque ahorita no hay tiempo ya para eso. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe, con direcciones se refiere a lo de la memoria, ¿no? ¿Dónde está almacenado en la memoria? Exactamente. ¿Dónde, en qué dirección se ha creado el objeto de dato en la memoria? ¿Ya? Se crea en la memoria en alguna dirección, en un espacio libre. Allí se crea el objeto de datos. Y por lo tanto, yo a ese elemento ya no lo referencio por nombre. Eso del nombre desaparece, ¿ya? En la primera fase, ¿ya? Yo solo referencio al elemento por su ubicación. ¿Dónde está? ¿No? En esa dirección. Ya, en esa dirección lees, de esa dirección lees, en esa dirección escribes. ¿Ya? Y no hay nada que nombre, ni que suma total, nada. Todo es dirección. Todo es dirección. ¿Ya? Porque así es. Si ustedes hacen un programa en C, digamos, ¿no? Con variables, con todo eso, lo compilan, obtienen un archivo ejecutable. Ese archivo ejecutable, ustedes usan una herramienta que permita ver el código binario del archivo ejecutable, ¿no? De esos hay un montón. Y empiezan a analizar byte por byte el contenido del archivo ejecutable. Y buscan a ver si está el nombre de la variable suma total dentro del archivo ejecutable. No lo van a encontrar, porque no existe. ¿Ya? Todos esos nombres que ustedes colocan a las variables, no solo a las variables, a las funciones, a todo. Todo lo que sean nombres, nombre de variables, nombre de funciones, nombre de lo que sea, todo eso desaparece y se convierte en un identificador. Y en el caso de las variables, se convierte en la dirección,
dónde está almacenado ese elemento. Y a través de su dirección es que se referencia. En esa dirección escribimos, de esa dirección leemos. Esa es la variable. Ya, señores, entonces, eso ya es tema de la siguiente sesión. Ahí ya cada vez se nos va a complicar más el curso, ¿ya? Entonces ya, pues, así que pónganse moscas. No esté pensando que si Argentina le gana a Arabia Saudita, que si Perú, cuando juega Perú, no sé, esas cosas ya, con paciencia nomás, ¿ya? ¿Cuándo juega Perú? Yo juego ya, profe, contra Francia. Francia nos va a dar duro. Si Francia lo goleó a Australia, si Francia lo goleó a Australia y Australia nos ganó a nosotros, ya pues imagínense. Ya habían peruanos en el estadio haciendo barra por Francia, ¿no? Imagínense. Bueno, ya eso. Las anécdotas del mundial, pues. Ya será por el próximo mundial. De repente no llego, ¿eh? Ustedes, bueno, ya ustedes mismos son. 4 años no se sabe, ¿no? De repente no llegamos ninguno porque empieza la guerra nuclear y ya no hay próximo mundial. No, esa es una cosa muy pesimista, ¿ya? Definitivamente ustedes tienen muchos mundiales por delante. A mí ya me quedan unos pocos nada más. Fíjense cómo seré de mayor, porque no me gusta usar el término viejo, de que yo me acuerdo del mundial del mundial de 1970. Imagínense. Yo era pero muy niño, ¿ya? Yo recuerdo que en las calles, porque en ese tiempo no habían televisores como hay ahora, ¿no? Los televisores creo que eran raros, ¿no? Los televisores en blanco y negro. Y muy pocos tenían televisores. Pero recuerdo que caminaba por la calle, pero muy niño, y en unas tiendas había televisores y toda la gente amontonada en la vitrina, viendo el partido ahí. No, y en la Plaza Mancocapac había una especie de pequeña torreta en donde había un televisor grande ahí encima de la torreta. Y la gente en el parque mirando ese televisor. Y algo muy ligero me acuerdo que la gente ahí emocionada, ¿no? Y ese era el Mundial del 70, pues claro. Bueno, cosas de aquella época. Ya ustedes algún día le contarán a sus nietos que me acuerdo del Mundial 2022. Abuelo, qué viejo que eres. Bueno, pues son cosas de la vida. Ya, señores, entonces dejamos la parte filosófica y terminamos. Ya, señores, nos vemos, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, profe, gracias. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Nos vemos en la FISI el viernes, profe. Arriba, Perú. ¿Y cuándo verbena? El viernes nos vemos en la FISI, profe.